Hoy nos toca revisar los temas del módulo gestión de clientes y gestión de recaudos. Comencemos con gestión de clientes. Ingresamos a parametrización general, doble clic para ingresar, campos parametrizables, doble clic. Entonces, nos vamos a encontrar con unos campos que van a estar disponibles al momento de crear nuestro módulo o nuestros prospectos. El módulo de gestión de clientes es un módulo que me permite hacer un seguimiento a nuestros clientes o prospectos. Entonces, esta es información que el sistema me puede solicitar al momento de estar creando a esos clientes o los prospectos. Tenemos el número de empleado, la zona donde se ubica, el sector y subsector, actividades económicas, tipo de contribuyentes, tamaño de la empresa. Hasta este punto, hasta el 6, estaríamos hablando información sobre nuestro cliente. A partir del 7 serían los contactos que tenemos en la empresa. ¿Qué cargo ocupa el contacto? ¿En qué departamento trabaja? ¿Cuál es su profesión? ¿Idiomas? ¿No? El hobby. ¿Qué roles cumple dentro de la empresa? Y a partir del punto 13 es información relacionada ya a la venta, ¿no? A la venta que se piensa realizar. Con qué lista de precios se le está vendiendo, el medio por el cual llegó a nosotros, con qué moneda se le está cotizando o vendiendo, el tiempo que le toma decidirse si adquirir o no el producto, la probabilidad de adquirirlo o no. Entonces, como vemos, ahorita las dos columnas están marcadas como sí. La primera se refiere al campo usado. Si voy a usar el campo, entonces está marcado como sí. Y el segundo es obligatorio o requerido. Si los dos están marcados como sí, entonces es un campo que lo voy a usar y que es obligatorio. Si yo quiero cambiar alguna de estas definiciones, por ejemplo, el número de empleados no me es muy relevante para mi rubro, entonces doy doble clic y aparece a la derecha, dice usado. Bueno, si tengo la información podría usarlo. Enter. Y me pide ahora requerido. Si no quiero que sea obligatorio, entonces le quito el check. Y solamente va a quedar marcado como es usado sí, pero el requerido va a estar en blanco, ¿no? O sea que si tengo la información puedo llenarla o si no puedo pasarla con enter. Cuando hay un dato que no deseo, por ejemplo el medio, igual le doy doble clic y le quito el check de usado. Entonces va a aparecer medio no. Eso significa que cuando lleguemos a ese campo el sistema lo va a saltar y va a pasar al siguiente campo. Entonces, ustedes definen en este cuadro qué datos son los que les interesan y cuáles no. Le damos a escape e ingresamos a campos libres. En campos libres, ¿sí? Tengo campos libres para el prospecto o para el contacto. Los campos libres los vamos a utilizar, de repente necesito guardar información adicional sobre mi cliente, sobre el contacto, que no los tengo en esos campos parametrizables, los primeros que he visto. Entonces, para crear estos campos, para que yo pueda digitar la información y quede guardado, tenemos los campos libres. Entonces, voy a marcar prospecto y el sistema se va a la opción de campo. Entonces, como campos libres yo puedo crear hasta 3 campos alfanuméricos. 3 campos numéricos. 3 campos de fecha y 3 campos lógicos. Entonces, dependiendo del tipo de respuesta que quiero colocar, escogería si es un campo numérico, alfanumérico, es un campo de fecha o un campo lógico. Entonces, voy a utilizar un campo alfanumérico. Y en descripción voy a colocarle, por ejemplo, podría ser día de cobro. De repente quiero saber qué días tengo que la persona me pase las cobranzas, ¿no? Y pongo
etiqueta. Luego me pregunta si el campo es requerido, o sea, va a ser obligatorio. Vamos a ponerle que no. El cursor regresa nuevamente a prospecto o contacto para poder marcar nuevamente cuál de ellos deseo trabajar. Si ya no quiero crear más campos libres, entonces le doy Escape y ya tenemos el campo libre creado. Luego de haber definido la parametrización general, nos vamos a parametrización de gestión y comenzamos con prospectos. El primero, tipo de contribuyente. Entonces, de este cuadro de prospectos vamos a encontrar o vamos a obtener todas las respuestas a los campos parametrizables. Entonces, al momento de crear a nuestro cliente, vamos a encontrar un campo que me va a preguntar el tipo de contribuyente que es. Yo lo que voy a hacer en ese momento es darle F2 y me va a aparecer todo este cuadro con estas posibilidades. Entonces nosotros vamos a elegir cuál es la que le corresponda al momento de crear a nuestro cliente o al prospecto. Estos campos hay algunos que ya vienen definidos dentro del programa y otros tenemos que crearlos nosotros mismos. Ahora, los que ya existen los pueden también modificar. Por ejemplo, acá habían creado uno que es de prueba. El doble clic. Si quiero eliminarlo con la X, lo elimino. Entonces entro nuevamente, van a ver que el número 8 ya no existe. Del 7 se pasa al 9. Entonces, ustedes pueden ir creando o modificando las tablas que ya están creadas en el sistema. Entonces, para crear, le damos un código numérico, Enter, y en el nombre le asignamos una descripción y cuando vayamos con F2 vamos a encontrar que ya aparece ahí. Entonces, vamos a hacer eso con cada uno de los campos que necesitamos definir, ¿no? Actividades económicas. Impuesto empresarial comercial, empresa de servicios, empresa industrial, ONG, ¿no? ¿Qué tipo de actividad económica realiza la empresa? Digamos, Escape. Igual recuerden, pueden seguir creando más códigos o pueden también modificar los que ya existen. El tamaño de la empresa. Siempre revisemos con los binoculares para ver si existe una tabla predefinida. Si existe, entonces podemos aumentarla o modificarla. Y si no, entonces creamos desde cero nuestra tabla. Acá ya tengo, ¿no? Tamaño de empresas, grande, mediana, pequeña, una pyme. Escape. Calificaciones. Son las calificaciones para los clientes. Por ejemplo, acá los han calificado en base a las días de crédito. Podría ser crédito a 30 días, créditos entre 60 y 60 días, al contado. Entonces, al momento que yo esté creando a mi cliente o mi prospecto, le asigno su calificación, que en este caso sería los días de crédito. Con Escape retrocedemos. Número de empleados, igual doble clic y con los binoculares vemos la tabla que ya existe. La zona. Igual, para crear las zonas, código numérico y una descripción. Y ya me permite pasar. Sector y subsector. Recuerden, en estos campos que vamos a estar definiendo en el prospecto y en el contacto, vamos a encontrar
muchos campos que de repente no los vamos a usar. Pero si ustedes recuerden de los campos parametrizables, si ustedes ya le colocaron que no se va a usar, entonces ya no sería necesario definir la tabla para ese concepto que ustedes no lo usan. Para crear el sector y su sector, primero creamos el código del sector. Sector 1, subsector 0. Y le asignamos un nombre. Enter. Para crear el subsector, colocamos el código del sector que ya existe y colocamos el código del subsector que deseamos crear. Y asignamos el nombre para el subsector. Enter. Listo. Por ejemplo, al momento que hicimos nuestra parametrización general, a medio yo le había puesto que no. Entonces, si me toca definir medios, no es necesario que lo defina. Puedo dejarlo tal cual, que no lo voy a usar. En canales, la forma como han llegado los clientes a nosotros, como de mailing, publicidad, periódicos, telemercadeo. Tipos de lista de precios. Con los binoculares o con F2 vamos a visualizar la lista de precios que tenemos predeterminadas o también puedo ir creando. Hemos creado una lista de precios mayorista, lista de precios minorista, lista de precios públicos en general. Entonces, igual, para crear código numérico y le asignamos el, el nombre o la descripción que queremos darle a esa lista de precios, ¿no? Entonces, de repente tengo una lista de precios en especial para los socios y los empleados. Llegamos a una parte importante que son los niveles de cargo. Niveles de cargo, cargos del personal de venta y personal de venta están directamente relacionados, los tres. Entonces, la idea de los niveles, cargos y personal, vamos a tener niveles, cargo y personal. El sistema me va a pedir que cree 4 niveles. Pues el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Voy a crear 4 niveles. Luego voy a crear cargos. Los cargos, como mínimo, un cargo por cada nivel.
Entonces voy a crear un cargo para el nivel 1, un cargo para el nivel 2, un cargo para el nivel 3 y un cargo para el nivel 4. Y el personal, bueno, es asignarle más que todo el nombre, ¿no? Para saber quién es la persona que está en este cargo. Entonces también, al momento de crear, por lo menos una persona por cada cargo, ¿no? Es lo mínimo que me va a pedir el sistema para poder trabajar sin problemas este módulo. 4 niveles, 4 cargos y un personal por cada cargo. Ahora, en esta parte de niveles, cargos y personal, vamos a crear el personal de nuestra empresa. Normalmente quienes están en contacto con los clientes, ¿no? O con los cuales de repente ellos podrían mm, comunicarse con nuestros clientes o con los prospectos. Entonces, podría de repente colocar al gerente, ¿no? En el primer nivel, un segundo nivel, de repente estamos colocando al administrador, en el tercer nivel jefe de ventas, y en 4 podría ser el vendedor. Tengo 4 niveles. Entonces voy a crear un cargo dentro de cada uno de ellos. Normalmente voy a crear solamente uno y estos son los que voy a utilizar en todos mis prospectos, que son las personas con las cuales guardo un vínculo común, los que se encargan de hacer las ventas dentro de mi empresa. Entonces, en niveles de cargos ingresamos y vamos a ir creando los niveles de acuerdo a lo que habíamos puesto acá, ¿no? Primero, el gerente, el administrador, el jefe de ventas, ¿ya? Y un vendedor. Listo, 4 niveles. Y ahora vamos a crear los cargos. En cargos de personal de venta. Me pide un código, lo voy haciendo también códigos numéricos. Nombre, gerente general o representante legal. Y el nivel, me va a preguntar con qué nivel está esta persona, ¿no? El cargo que estoy creando. Como estoy creando este cargo, está con el nivel de gerente. Entonces le pongo gerente. En el nivel 2, vamos a poner el administrador. Ahí es su nivel de administrador, administración. El nivel 3, jefe de ventas. Bueno, su nivel podría haber sido jefatura de ventas. Y vamos a crear en su nivel vendedor. Listo. Ya creé 4 cargos. 4 cargos, uno para cada nivel. Tengo 4 cargos, 4 niveles. Okay. Y creamos ahora el personal de ventas. Personal de ventas. Igual le vamos a asignar un código. Y le colocamos el cargo. Con F2 puedo ver los cargos y elijo. Todos. Listo. Por lo menos el pilar puedo ver como tengo más creados, pero al menos tengo uno de cada nivel, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nos hemos creado del 100, 1, 2, 3, 4, hasta acá.
hasta el 103. Listo. Entonces ya tenemos el personal de ventas. Pasamos ahora al contacto. La dinámica viene a ser la misma que en prospectos. Ingresamos uno por uno. Vamos a poder ver los códigos y puedo eliminar o puedo aumentar. En la de los contactos ya todos están llenos, ya no hay nada que definir desde cero. Entonces todos esos datos son referentes al contacto. Luego vienen los seguimientos. Ingresamos dentro de seguimientos a acciones. Entonces, en los seguimientos nosotros vamos a ir grabando o registrando cada vez que nos comuniquemos con nuestros clientes o con los prospectos. Entonces, el acuerdo que se ha llegado o la llamada la vamos a registrar en el programa. Entonces, para hacer más rápido de repente las búsquedas, vamos a crear una especie de catálogo de acciones. Entonces, este catálogo me va a servir cuando yo converse con mi cliente. Entonces, si el tema de repente que se trató fue el envío digamos, del catálogo de productos o el brochure de los productos. Entonces, puedo crear acá dentro de mis acciones eso, ¿no? Envío de catálogo de producto, envío del brochure de productos. Entonces, ya para que el sistema pueda ir filtrando según las acciones que estemos generando. La forma de crear código numérico y asignamos un nombre. Enter. Código numérico, segundo nombre, Enter. Y así sucesivamente hasta ir llenando el módulo. En cotizaciones, ventas, se refiere a la negociación. El tiempo que le va a tomar decidir si adquiere o no el servicio o el producto. Entonces, también hay una tablita para que nosotros coloquemos. Con F2 ingresamos y hay una pequeña tabla. Entonces elegimos nosotros. La probabilidad de que adquiera el producto en porcentaje. Tenemos un cuadro para las competencias. Este cuadro va a estar en blanco. En las competencias, ¿qué sucede? De repente nosotros al momento de elaborar o ir de compra a un sitio, hemos preguntado en otros lugares, ¿no? En otros sitios también, el mismo producto, para escoger el mejor precio. Entonces, lo mismo sucede con nuestros clientes, ¿no? Antes de venir, de repente han ido a visitar otros lugares y puede ser que tengan una oferta. Entonces, la idea es que nosotros, si tenemos la posibilidad de tener esa información, la registremos en el sistema, para que más adelante podamos comparar nuestra lista de precios contra lo que están ofreciendo la competencia, ¿no? Entonces, le asignamos un código numérico y le ponemos el nombre de nuestros competidores, ¿no? Los competidores directos, ¿no? Enter. Pueden crear varios, no es necesario que solamente sea uno. Entonces ya tenemos definida nuestra parametrización de gestión. El resto son informes de lo que hemos definido para ver cómo están creados. No hay problema ahí. Cerramos parametrización general, cerramos parametrización de gestión y nos vamos a administración de prospectos.
Ingresamos administración de prospectos dentro de prospectos. En número no colocamos nada, pasamos con Enter. En el root colocamos el root del cliente. Dígito de verificación 1. Le asignamos el nombre, la razón social. Tipo de documento, vamos a ponerle NIT. Fecha de apertura. La dirección. País, con F2 puedo ingresar a la tabla de países y seleccionar, igual con la ciudad. Apartado aéreo, nada, pasamos con Enter. Teléfonos, tenemos para dos números de teléfonos, número de fax, la fecha de cumpleaños o fecha de fundación, el código postal, campo para email, campo para la página web, y llegamos a estos campos. Estos campos son obligatorios. Si no hubiésemos creado correctamente la primera parte, la de acá, los niveles de cargos, el cargo de personal de ventas y el personal de ventas, entonces tendríamos problemas dentro de ese módulo. Entonces con F2 me van a aparecer todos los que tienen como referencia que sean representantes legales. En administrador con F2 también me va a salir solo uno. En jefe de ventas igual. Y el vendedor igual, ¿no? Con F2 seleccionamos. Una vez que hemos seleccionado eso, se abre otra ventana con los datos que están en los campos parametrizables. Tipo de contribuyente. Con F2 me va a aparecer la tabla que hemos definido de tipo de contribuyentes y seleccionamos. Actividad económica. Con F2 seleccionamos la calificación. Número de empleados. De repente el número de empleados no necesito, lo puedo pasar con Enter y quedaría en blanco. La zona. El sector. Subsector. Tamaño de la empresa. Si me interesa, entonces elijo, ¿no? Canal. Cuando es un campo obligatorio me sale este mensaje. El campo es requerido, por lo tanto digite un dato válido. F2. Medios, como no lo marqué obligatorio, que no lo voy a utilizar, se salta, ¿no? Y pasa de frente a lista de precios. ¿Alguna observación adicional sobre este prospecto? Se puede colocar ahí en observaciones. Si no, pasamos con Enter. F1. Y en los campos libres. Yo voy a crear el primero, fecha de cobro o día de cobro, entonces los viernes. Viernes tarde. Listo. Habían creado un campo más que es la fecha de fundación. Bueno, podría colocarle.
Y al final me dice, ¿no? El número del prospecto es, y me asigna su código. Aceptar. Y ahora me pregunta, ¿desea crear contactos? Los contactos dentro de la empresa. Vamos a ponerle que sí. Y llenamos la información para el contacto. Código numérico, identificación, el nombre, en qué departamento labora, la, la profesión, podemos elegirlo con F2. Para estos campos no son obligatorios, ¿no? Puedo ir pasando con Enter. En este caso sí es requerido, ¿no? El cargo que ocupa, la dirección, tenemos los teléfonos, el celular, idiomas y hobbies. Hay un campo libre también para el contacto, ¿no? Referenciador, no. Fundación, y le damos escape, escape, para que quede grabado. Entonces, esa es la ruta para crear a mis clientes o los prospectos, tenerlo. Esta base es independiente a la de terceros, ¿no? Se rige o va a servir únicamente para este módulo. Entonces, cada vez que nos comuniquemos ahora con nuestros clientes, lo que voy a hacer es ingresar a gestión de clientes, administración de seguimientos, seguimientos. En consecutivo, paso con Enter. En prospecto, con F2, me van a aparecer los prospectos que tengo y selecciono la empresa. El contacto dentro de su empresa, elijo, y me pide la persona de venta. Con F2 voy a aparecer toda la tabla que habíamos definido previamente. Elijo la persona que se está encargando de registrar esta operación, ¿no? Mi compromiso. Y ahí digitamos, ¿no? Ya puse una descripción, grabo con la banderita roja. Tenía la opción de observaciones, si queremos podemos también utilizarla, las observaciones. Y ahora vamos a acción. Con F2 elijo dentro de la tabla que se ha definido cuál es la que le corresponda. El 1. Envío de brochure. La fecha lo trae de SIGO y la hora sí lo trae del computador. Enter, Enter. Y se genera mi primer seguimiento. ¿Desea marcar seguimientos anteriores como ejecutados? Depende, ¿no? Recuerda que usted va a ir avanzando los seguimientos uno tras otro. Entonces, si alguno de ellos decía enviar brochure, ¿no? Y ya crea otro requerimiento que dice ¿no? Se le envía el brochure al cliente. Entonces ya el anterior debería estar ejecutado, ¿no? Entonces podemos marcarlo con un check. Desea crear seguimiento para otras personas. Entonces, si deseo crear un seguimiento para otra persona de ventas, pues puedo hacerlo. ¿No? Si no, le pongo que no. Al final de todos los seguimientos,
Entonces se supone que ya llegamos a un acuerdo, un precio, entonces el cliente desea su producto. Entonces en este módulo yo puedo ingresar la información del producto que se le va a vender y en qué número de cotización. Recuerden que esto no guarda relación con el proceso de ventas, es independiente. Entonces tenemos la fecha del documento, hasta cuándo tiene vigencia, en qué moneda se está registrando, si está en cero, es moneda local. Estamos creando una cotización o ventas, ¿no? Es cotización. Tomamos el producto, la cantidad, colocamos la cantidad y ahora me dice el valor cotizado. ¿A cuánto le estoy dejando esas 10 unidades? Que sean 120. Ahora pregunta, el valor presupuesto de compra. ¿Cuánto está dispuesto a pagar mi cliente por ese producto, ¿no? Entonces, según mi cotización es 120 y él está dispuesto a pagar, digamos, 110. La fecha de cierre. El tiempo de decisión con F2. ¿Cuánto tiempo le tomará decidirse si va a adquirir el producto o no? Vamos a ponerle de 0 a 3 días. Plazo corto. Y la probabilidad de que la adquiera con F2 que está en un 70%. Ahora en competencias, llamo al competidor. Con F2 también podría llamarlo. Y coloco en cuánto le están cotizando ellos. Digamos que le están cotizando a 108. Tengo la posibilidad de llamar a otra competencia, ¿no? Otro competidor y colocar los precios. Si no, grabamos de frente ya con la banderita roja. Me dice en la secuencia 2, me da la opción de crear o llamar nuevamente otro producto, otra secuencia con otro producto. Si ya no hay más que grabar, entonces banderita roja. ¿Desea actualizar documentos? Sí. Aceptar. Listo. Entonces ya hemos hecho nuestros seguimientos y al final he grabado o he registrado en el sistema mi cotización. Ahora, este módulo tiene varios reportes que normalmente se alimentan con toda la información que estemos registrando, ¿no? Con los seguimientos o con la creación de los prospectos. Los reportes tienen esta estructura. Te da las columnas que quieres trabajar o los filtros y cuando estás definiendo o estás creando, todos te aparecen como todos los reportes. Entonces tú tienes que, si deseas, filtrar qué tipo de documento es. Por ejemplo, en vendedor, voy a quitarle, doble clic en todos y me aparece el filtro en la parte inferior y elijo un vendedor en especial. Listo. Entonces lo que le estoy diciendo al sistema es sácame la información de los prospectos, pero que correspondan al vendedor 1. Entonces me va a filtrar en el reporte únicamente los que tienen vendedor 1. En la parte inferior le ponemos generar informe, destacado enter y enviamos a Excel. En este caso no hay información de ese tipo. Entonces todos los reportes van a tener esa estructura. Ustedes eligen si quieren filtrar algún dato en especial y después grabamos.
El módulo de gestión de recaudos es más pequeño. También me permite registrar los seguimientos a mis clientes, pero en este caso son seguimientos de cobranza. Y se basa, este sí, tiene relación con el módulo de cuentas por cobrar. Dentro del módulo de gestión de recaudos, la parametrización que debemos hacer es dentro de tabla. Dentro de tablas ingresamos a seguimientos. Vamos a ponerle actualiza y vamos a crear los seguimientos. Seguimiento 1 va a ser envío de factura u otros documentos. Seguimiento, ¿aplica para el cálculo de efectividad en el cobro? Sí, ¿no? Recuerden que todos los seguimientos que vayamos registrando, al final me va a dar una información de que si ha sido efectivo o no. También sirvió para realizar las cobranzas o no. Seguimientos al final de terceros, digamos. Este cliente tiene definido desde la tabla de creación un vendedor en especial. Pero por X motivos tengo que mandar a otro vendedor u otro cobrador. Entonces lo que vamos a hacer es que quede marcado para que yo le pueda asignar a otra persona distinta a mí el, el registro de los seguimientos. Esa sería la parametrización. Una vez que estamos dentro de la administración de seguimientos, ingresamos ahora a seguimientos. Elegimos el RUC, en este caso el RUC del cliente. Vamos, por ejemplo, me sale un mensaje que el color no está catalogado, entonces vamos a revisar mi catálogo de terceros. Aquí, pues, no estaba el campo de catálogo, estaba en blanco. Por eso que no nos arrojaba información. Así regresamos, elegimos a nuestro cliente y me trae la información incluyendo su cobrador, ¿no? Enter. Con este icono de una lupa podemos visualizar la cartera que está quedando pendiente, cuánto nos debe. Tenemos que existe documentos pendientes. Entonces, acá colocamos la observación, ¿no? Son 5 líneas. Acá no paso con F1 ni con banderita, sino dándole Enter. Hasta llegar al cuadro de seguimiento. En seguimiento, le asignamos un seguimiento. La fecha lo trae de ciego. La hora del computador. Ejecutado, Enter. Otro seguimiento. No, voy a quitarle el check. Y hasta ya tenemos grabados. Entonces, estos serían los seguimientos para el módulo de gestión de recaudos. Todas las conversaciones o los acuerdos que estemos llegando con los clientes para el tema de cobranzas, puedo ir registrándolo por ese código.
hay una opción que se llama, después de seguimiento, dice marca seguimientos como ejecutados. Al ingresar, me pregunta el cobrador, la fecha de fin y elijo. Entonces, en este caso, estoy revisando si han habido algún seguimiento dentro de ese rango. No ha habido, no hay seguimientos. Pero si le pongo con la fecha de ahora, bueno, de sigo al 31, lo más probable es que se encontremos. Vamos a ver nuestro seguimiento, otro cobrador. Y el otro. Era con el cobrador 5003. Ese que le había definido al cliente. Entonces me dice, ¿no? De color 5003 el día 31 de diciembre de 2017, a este cliente, a de paternidad, se le ha hecho un seguimiento. Con doble clic me aparece este cuadrito, le pongo continuar y con el icono de arriba lo puedo marcar con un S, significa que ya ha sido realizado. Entonces, si ya el seguimiento que habíamos creado ya se cumplió, puedo ingresar por acá y con este icono lo marco que ya se ejecutó y grabo. Listo. Luego tenemos los informes. En informes estratégicos tenemos carteras, edades de carteras, carteras por vencer. Son los mismos que tenemos en el módulo de cuentas por, ¿no? En cuentas por cobrar, con la diferencia que el filtro que aplica en este módulo es el filtro del cobrador. Entonces yo puedo sacar toda la cartera pendiente de un cliente y especificando su cobrador. Igual el reporte de cartera y carteras por vencer por cobrador. Si le doy clic, días, un rango largo, catálogos, todas las cuentas, todos los cobradores. No, no hay registro de movimientos en este periodo. Los seguimientos de gestión de recaudos se pueden exportar con unas interfaces. Interfaces. Puedo exportar los seguimientos o también las observaciones, que deberían ser las 5 líneas. Vamos a exportar las observaciones. Y marcamos con un check qué datos deseamos que aparezcan. Y al final tenemos las observaciones. Le ponemos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que serían nuestras 5 observaciones. Ordenado por fecha de observación o por asesor, por RUC, por fecha de observación o por asesor. Vamos a ponerle por RUC. Todos los RUC, que serían todos los clientes,
con todas las sucursales y exportamos Excel con las barritas de colores. Listo. Exportó. Entonces me van a aparecer ahí el RUC, la sucursal, el nombre y las observaciones, ¿no? Que es cada campo que yo le había colocado con un check. Están las 5 columnas, que son una columna por cada línea de observación. Listo. Esos serían todos los temas del módulo gestión de clientes y gestión de recaudos. Gracias.